está sobre nuestra casa, tu bendición está sobre nuestra familia, tu bendición está sobre nuestros seres queridos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Apláudale bien fuerte a Él. Hay victoria y bendición, cosas buenas de parte de Dios para tu vida. Todo lo bueno de Dios se suelte sobre ti cada vez más y más. Al tener a Dios en tu vida, todo lo bueno de Él ya está en tu vida, pero se tiene que ir soltando a través de la fe, y la fe viene a través de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros vayamos buscando de la palabra de Dios, prestando atención a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda trabajar en nosotros, causar la fe que va a hacer que se desate toda clase de bendición sobre nuestra vida. Amén. La fe nos va a llevar a creer en lo que Dios tiene para nosotros, pero también a actuar en obediencia para ver manifestadas las bendiciones de Dios. Dios tiene cosas buenas para tu vida. Les dije que Dios tiene cosas buenas para su vida. Amén, gloria a Dios. Y son buenas de verdad, amén. Y que todo lo bueno que Dios suelta sobre tu vida, puedas tú también compartirlo y distribuirlo, porque tú eres un canal de bendición. Siempre se lo voy a decir, siempre se lo voy a repetir, para que nunca pierda ese concepto de que usted es el representante de Dios en esta tierra, y todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra lo quiere hacer a través de sus hijos. Entonces es muy importante que usted sea consciente que es un canal de bendición, para que en todo tiempo y en todo momento usted pueda estar dispuesto para bendecir a alguien, para causar algo bueno, para soltar algo bueno. Amén. Gloria a Dios. A alguien usted va a bendecir en estos días. A alguien le va a hacer bien en estos días. Por alguien va a orar y esa persona va a recibir un milagro en el nombre del Señor. Porque el poder de Dios pasa a través de usted de una manera poderosa y sobrenatural. Amén. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Bueno, seguimos compartiendo la palabra de Dios. Juan 14, 23. Estamos con esta serie, este mensaje, priorizando la palabra. Priorizando la palabra. Juan 14, versículo 23. Leemos ahí, dejamos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, nos vaya enseñando y podamos cada vez aprender más y ponerlo en práctica. Amén. Poner en práctica la palabra de Dios. Es muy importante que usted lea la Biblia. Y no solamente la lea aquí en la iglesia, sino que la lea también en su casa, en su hogar, o en los momentos que tiene para poder hacerlo, que lo haga, porque le va a traer gran bendición. Dice así, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Diga bien fuerte: Padre, te doy gracias por tu palabra. Siempre la creeré, la guardaré y la practicaré. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra me guía siempre. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Lo declaramos, lo creemos y lo vivimos también. Y dijimos que como cristianos debemos saber la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Cuán importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces tenemos que saberlo, tenemos que comprenderlo, que la palabra de Dios tiene que tener una parte muy primordial en nosotros, como hijos de Dios. Mire qué importante será la palabra de Dios, que Jesús dijo que una de las formas de mostrarle amor a Él es guardando su palabra. Si me amáis, guardad mi palabra. Guardaréis mi palabra. Bueno, entonces quiere decir que nosotros al guardar la palabra de Dios estamos manifestando que lo amamos, le estamos diciendo que lo amamos. Quizás Él desea más eso que el simple hecho de decirle te amo, te amo, te amo. No es malo, al contrario, uno tiene expresiones de amor en la oración, en la alabanza, en la adoración, uno le expresa el amor a Dios. Pero la mejor manera de usted manifestar el amor para Dios
es a través de guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Es ponerla en práctica, es obedecerla. Les quiere decir que la obediencia manifiesta amor para con Dios. La obediencia no tiene que ser por miedo, por temor, sino que tiene que ser por amor. Entonces cuando guardamos la palabra, la guardamos, la ponemos en práctica, entonces lo que estamos haciendo es manifestando el amor al Señor. Pero también dijimos que el guardar la palabra nos favorece en nuestra relación con el Padre Celestial, porque dice, y mi Padre le amará. Jesús dice, mi Padre le amará. Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios, estamos manifestando amor para el Señor, pero a la vez también el Padre manifiesta su amor para con nosotros. Comienza a haber un círculo de amor poderoso, comienza a soltarse amor o a manifestarse. No es que no tenemos el amor de Dios está en nosotros, pero si nosotros no vamos aprendiendo, la palabra de Dios no se nos va revelando, el conocimiento de la palabra de Dios, ese amor queda retenido. Queda ahí como encapsulado, pero cuando usted más aprende la palabra de Dios, más conoce de Dios, más conoce del Señor, más va a manifestar su amor para con Él. Y el hecho de que usted manifieste amor para con el Señor, lo va a llevar a obedecer la palabra, a caminar en su palabra, a obedecer todo lo que Dios le dice, a hacer su voluntad. Y el Padre va a manifestar más amor para con usted, o al menos usted va a comenzar a notar, va a comenzar a descubrir más el amor de Dios que ha sido derramado sobre su vida. Porque a Dios le place cuando sus hijos son obedientes. Digan fuerte, están hablando de mí. Amén, gloria a Dios. A Dios le place los hijos obedientes, entonces su amor se manifiesta cada vez más y más. Entonces es muy importante que nosotros guardemos la palabra, porque manifestamos amor para con el Señor y el amor del Padre se manifiesta para con nosotros. Se activa un amor maravilloso, un amor divino en nuestra vida y todo a nuestro alrededor. Pero a la vez, al ir dándole lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, también vamos creando un espacio exclusivo, un espacio especial para la manifestación de Dios en nuestra vida, porque dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, cuando nosotros le damos importancia a la palabra de Dios, cuando nosotros nos interesamos en la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es causando habitación, causando espacio dentro de nuestro, para que la presencia del lugar tenga, la presencia de Dios tenga lugar en nuestra vida, tenga espacio en nuestra vida. Entonces, depende de cuánta palabra vas leyendo, aprendiendo, recibiendo, el espacio que le vas dando a Dios, el lugar que le vas dando a Dios. Hay cristianos que no le dan mucho espacio a la palabra de Dios. Entonces a veces Dios dice, no, acá no hay espacio para meterse. Como le dije el otro día, a veces viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre le tiene que decir al Hijo y al Espíritu Santo, ustedes quédense afuera que acá no entramos todos. Porque no hay mucho espacio para Dios. Uno por ahí de vez en cuando, por ahí lee la palabra porque la tiene pegada, tiene un versículo en alguna parte de la cocina y ese día la leyó, justo metió la mirada ahí, leyó el versículo y ya con eso tiene para el año que viene. No, hay gente que vive así, hay gente que vive muy alejado de la palabra de Dios, aunque usted le habla y le va a decir, yo amo a Dios, yo amo al Señor, yo amo al Padre Celestial. Bueno, pero el amor se manifiesta a través de guardar la palabra, de vivir la palabra, de caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios lo que va haciendo, que cuando va entrando, va empujando de adentro tuyo muebles viejos, va sacando cosas viejas que ya no sirven, va sacando cosas que han arruinado tu vida y que han quedado algunos residuos del pasado, los va sacando y dice, acá hay que arreglar, acá hay que limpiar, acá hay que quitar, aquí hay que alumbrar, porque ahora viene la presencia de Dios a este lugar y la presencia de Dios necesita espacio, porque Dios viene a tu vida con gran bendición, con gran victoria, con gran abundancia. A veces Dios tiene que dejar las bendiciones afuera porque no entra Él y las bendiciones, porque hay gente que por ahí con un versículo solo quiere que vengan todos los milagros juntos. A ver, ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí.
Claro que sí, en una situación, en una necesidad, Dios lo puede hacer, pero tú no puedes vivir de esa manera. Tú no puedes vivir de esa forma. Hay gente que se dedica a la sobrevivencia, le gusta, ¿cómo es?, desarrollar la sobrevivencia y se van, vieron, a la selva, o se van al desierto, o se van a la montaña y van practicando la sobrevivencia y van comiendo gusanitos, van comiendo raíces, van comiendo lo que pase por ahí, plantita, cualquier cosa. Ahora, que alguien haya sobrevivido por eso, sobrevive por eso, no quiere decir que ahora que estoy acá, donde hay comida por todos lados, yo tenga que vivir de la misma manera. Hay momentos que Dios te puede hacer un milagro con una sola palabra, pero hay momentos que tú tienes que alcanzar tu victoria y tu bendición a través de la revelación de la palabra en tu vida y de la lectura constante y de la búsqueda constante. Amén. Entonces, cuando más lees la palabra de Dios, más espacio le va dando a Dios en tu vida, más espacio le va dando a su presencia. Y cuando más espacio le haces a Dios a través de la palabra, menos espacio hay para aquellas cosas que te van arruinando y te van amargando y te van entristeciendo. Por eso hay cristianos débiles, porque todavía van manteniendo dentro de su vida amarguras, tristezas, depresiones que se activan cada momento o ante ciertas circunstancias. Pero son cristianos que siempre le está faltando la palabra de Dios en su vida. Entonces lo que uno tiene que hacer es llenarse de la palabra de Dios ahora, para que cuando venga el momento de conflicto y el momento de lucha, venga esa amargura y choque contra esa palabra y quede vencida. Viene la tristeza, pero dentro tuyo, ahí adentro, tú tienes la palabra que te dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, con esa palabra dentro tuya viva, viene la tristeza, rebota y se tiene que ir. Viene la depresión y dentro tuyo está el gozo de Dios, está la presencia de Dios. Entonces todo va a rebotar, porque no hay espacio. Antes sí había espacio. Cualquier cosa te amargaba, cualquier cosa te entristecía, cualquier cosa te enojaba. Pero diga fuerte: pastor, ahora no me enojo tanto. Vamos a acomodarlo un poquito, ¿eh? Vamos a dejar un espacio porque para no entrar en la mentira, ¿vio? Pero es verdad, nosotros nos damos cuenta que ya hay cosas que no hacemos como antes, porque la palabra de Dios nos va limpiando. Eso es lo que va haciendo la palabra de Dios, va quitando todo lo malo y te va limpiando. Te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando, te limpia la mente, te limpia el alma, te limpia la vida, te cambia actitudes, te cambia comportamiento. ¿Se acuerdan que leímos en el Evangelio de Juan que dice: ya vosotros, dijo Jesús, no, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? Bueno, quiere decir que los discípulos se iban limpiando en su alma y su mente a medida que iban escuchando las enseñanzas del Señor. Quizás ni se daban cuenta, solamente iban escuchando, se iban admirando de la palabra, iban aprendiendo y se le iban yendo cosas raras que tenían de antes. Y así ha pasado con nosotros también. ¿Cuántas cosas? Si miramos para atrás nos damos cuenta que hemos cambiado, que ha sido transformado. Hay hábitos malos que teníamos antes que ya no los tenemos más, y tenemos buenos hábitos, tenemos maneras correctas de hacer las cosas, maneras correctas de comportarnos, de hablar, de actuar. Ya no nos llevamos cosas ajenas o cosas del trabajo. Ya no encontramos cosas que alguien no perdió, ¿vio? Porque hay gente que encuentra cosas antes que el dueño las pierda. Entonces ya no estamos atados a la mentira, no estamos atados a un pensamiento de engaño, no, al contrario, ya ahora fluye a través de nuestra vida la verdad, la sinceridad, y eso lo hace la palabra de Dios, eso lo hace la palabra de Dios, eso no lo hace ninguna pastilla, no hay pastilla para tu depresión o tu amargura, eso es algo almático, algo en tu mente, en tu alma, que necesita la liberación a través de la palabra de Dios. Te dan una pastilla para calmar tu vida, te dan una pastilla para hacerte dormir porque tienes los pelos de punta. Te duermes pero los pelos siguen de punta.
Pero al otro día sigue la historia y sigue la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Meterle palabra de Dios a nuestra vida, llenar nuestra alma de palabra de Dios, a nuestra mente de palabra de Dios, para que nuestra alma y nuestra mente se fortalezcan en el Señor. Y con la palabra de Dios nosotros nos levantemos en victoria en el nombre del Señor. Amén. Por eso es muy importante, es muy importante que en tu vida priorices la palabra de Dios. Es importante que la palabra de Dios, a la palabra de Dios le des el lugar que se merece y el tiempo que se merece. Porque el tiempo que le das a la palabra va a ser el tiempo que le estás dando al Señor. Es el tiempo que le vas a estar dando a Dios. Entonces, fíjate bien el tiempo que le das a la palabra. Porque si no le das tiempo a la palabra, entonces no le estás dando tiempo a Dios. A veces hasta Dios lo tenemos medio a las corridas, ¿no? Como andamos tan acelerados en la vida, y encima mientras vamos acelerados vamos soltando las peticiones. Entonces Dios tiene que ir atrás nuestro, como dijo los ángeles ahí anotando, se le cae el lápiz divino y, uy, perdón, ¿qué fue lo anterior? No, eso fue antes, lo otro, ¿qué quiere? El auto, la casa, el que le bendiga el hijo, el sobrino, el nieto, el perro, el canario. ¿No? Y como andamos por ahí, ni siquiera paramos para detenernos para hablar con Dios. Y creemos porque en algún momento nombramos a Dios en esa corrida, creemos que tenemos una conexión maravillosa, pero no es así. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el tiempo que le demos a la palabra de Dios es el tiempo que le estamos dando a Dios. Piensa en este momento, ¿cuántas veces en el día lees la palabra de Dios? No me la diga, es un asunto suyo. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se detiene en el día a leer un versículo, a leer la palabra, a meditar en la palabra? Es muy importante. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Vieron que a veces los cristianos después critican a esta religión o a aquella religión o a esta secta, a aquella secta. Mirá esto que andan en bicicleta, ahora los va a agarrar la lluvia esta, vas a ver cómo va a quedar. Mirá esto que andan todo en grupo con la valijita en la mano. Bueno, pero la cuestión es que todos ellos andan evangelizando, llevando el mensaje de ellos y todo lo otro. Bien, uno dice, mirá esto, que cómo se arrodillan 3 veces al día, y se pone, estos sí que están equivocados. Bueno, habría que ver quién está equivocado. El asunto, claro que en las bases, en la doctrina es una cosa, pero quiero que me entienda lo que le quiero decir. Quiero que me entienda, porque a veces nos jactamos de cosas que en verdad no hacemos ni practicamos. Nos jactamos de algo que dice la Biblia, pero no nos jactamos de algo que hacemos nosotros. Entonces, Dios no necesita que nosotros nos jactemos en su nombre. Dios quiere que nosotros estemos orgullosos de las cosas que en verdad nosotros desarrollamos y hacemos. Y Él sabe que va a ser el Padre cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El Padre va a estar complacido. El Padre va a estar alegre, va a estar gozoso. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, va a decir. Pero es importante que usted en su casa le dé lugar a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Jesús, ¿qué es lo que dijo? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces no es cuestión de ser romántico solamente. Es decirle, Dios, te amo, y siento un no sé qué y un no sé cuánto. Bueno, todo muy lindo, y siga diciéndolo. Pero el asunto es que usted pueda practicar la palabra de Dios, y para practicarla tiene que leerla. Para leerla tiene que tomarse un tiempo. Por eso le digo, aproveche la tecnología de hoy en día, donde en su celular puede tener la palabra de Dios, donde en su computadora puede tener la palabra de Dios, en su tablet puede tener la palabra de Dios y leerla. Y si no tiene nada electrónico, bueno, todavía hay Biblia de papel. Pero el asunto es leerla, porque te va a hacer bien. Te pones a leer un versículo y tú quizás no te
no comprende la magnitud del poder de ese versículo que se puede revelar en tu vida. Quizás ya lo leíste muchas veces y no sentiste nada, pero ese día lo vas a leer y vas a ver que se suelta un poder divino sobre tu vida, porque es lo que justo estabas necesitando, lo que justo te iba a hacer bien en tu vida para liberarte, para bendecirte, para fortalecerte. Lee la palabra de Dios y vas a recibir vida en abundancia. Amén. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención a esto, darle tiempo a la palabra de Dios, porque cuando le damos tiempo a la palabra de Dios, le vamos a estar dando tiempo a Dios en nuestra vida. Que usted pueda poner la palabra de Dios como una prioridad en su vida, en su casa, en su familia, que todos en la familia pueden saber, que pueden buscar en la palabra de Dios, que pueden leer la palabra de Dios, que pueden encontrar en la palabra de Dios todo lo necesario. La palabra de Dios fue escrita hace mucho tiempo, pero sin embargo sirve para los días de hoy. Sirve para los días de hoy. Dios le habló a profetas y Dios le habló a hombres y que fueron inspirados por el Espíritu Santo, a personas inspiradas por el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo no tenían WhatsApp, no tenían iPhone, no tenían K4, HD, no tenían nada de eso. Y no había Skype, nada de eso, pero Dios se manifestaba y le daba la revelación de la palabra, y una palabra que te sirve para el día de hoy. ¿Cómo puede ser? Es que la palabra de Dios es viva. Es viva. Jesús lo dijo, mi palabra son espíritu y vida. Entonces, no importa en qué tiempo fue dada, es una palabra real, eterna. La palabra de Dios es eterna, va a servir para siempre, aun cuando en tu casa ya llegue el tiempo que tengas robot y te hagan la comida. Claro, el problema quizá va a ser que antes en la comida encontrabas un pelo de tu mamá o de tu esposa. Ahora por ahí vas a encontrar una tuerca. Pero bueno, uno va con cuidado, vaya comiendo con cuidado. La tecnología va avanzando, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Jesús lo dijo, miren, la tierra va a pasar, los cielos va a pasar, pero mi palabra va a estar ahí, mi palabra va a estar ahí, mi palabra no se gasta, mi palabra no se va, mi palabra es ilimitada, es eterna, la palabra de Dios te va a servir en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, enfrentando lo que tengas que enfrentar, desarrollando lo que tengas que desarrollar. La palabra de Dios te va a servir, te va a dar victoria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen, bueno, yo quisiera darle lugar a la palabra de Dios, pero tengo una vida muy complicada, muy atravesada, tengo muchas responsabilidades y prioridades en mi vida. Bueno, ese es el asunto. No entender que la palabra de Dios tiene que ser la primer prioridad en tu vida. Dios tiene que ser la primer prioridad, pero Dios y su palabra son uno. Entonces cuando le das lugar a la palabra de Dios, le estás dando lugar a Dios. Cuando le das lugar a Dios, le estás dando lugar a su palabra. Entonces es importante que sobre todas tus prioridades, sobre todas las cosas que tú tienes que atender, tus responsabilidades, que entiendas que como hijo de Dios, como hija de Dios, la palabra es tu responsabilidad y la palabra tiene que ser una prioridad en tu vida. Quizás de la perspectiva natural, esas declaraciones tienen sentido. Claro, pobre, tiene que atender aquí, tiene que atender allá, o pasó esto, pasó aquello, y tiene que estar haciendo doble trabajo, doble cosas en su vida, y se le ha complicado. Y a la vista natural, a la perspectiva natural, parece que tuviera razón y uno tuviera que comprenderlo, pero a la perspectiva de Dios, Dios no lo va a ver así. Dios no lo va a ver así. Al contrario, el Señor nos enseña que debemos tener como prioridad su palabra. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4, el versículo 3 y 4? Pero en Mateo 4, cuando viene el tentador, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para estar
ahí en ayuno y en oración con su Padre Celestial, el tentador aprovecha para ir a tentarlo, el diablo, Satanás, aprovecha el momento para ir a tentarlo. Y uno de los momentos que aprovecha para tentarlo es en el momento que tenía hambre. Tenía hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí en el versículo 3 y 4 de Mateo 4, ¿no? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque tuvo hambre, Jesús priorizó la palabra de Dios antes de darle lugar o el gusto a Satanás en su vida. ¿El pan era malo? No era malo. Al contrario, era bueno para su cuerpo. Pero él evaluó el momento y reconoció que para ese momento lo que iba a ser mejor para su vida iba a ser la palabra de Dios. Porque si priorizaba el pan, no solamente estaba poniendo algo material por arriba de la palabra, sino que le estaba dando lugar al diablo. Le estaba dando lugar al diablo y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Porque siempre habrá cosas importantes o cosas urgentes en tu vida que van a tratar de distraerte de la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, de darle prioridad a la palabra de Dios. Cada vez que tengas el deseo de buscar de Dios, vas a ver cómo viene el diablo a tentarte con situaciones, con momentos, con complicaciones, con problemas, con dificultades. Siempre eso no falla, porque el diablo sabe que si usted va a buscar de Dios, está por subir un nivel más arriba. Si usted se está por dedicar a servir a Dios, llevando la palabra o sirviendo en la iglesia, el diablo sabe que usted está por subir un escalón. Si el diablo ve que usted va a dedicar su vida para Dios, el diablo sabe que usted va a subir un escalón. Si el diablo ve que usted va a dedicarse a la oración o a la palabra, el diablo sabe que usted va a entrar en un ambiente de victoria. Entonces va a buscar todo el tiempo la manera de traerle una complicación, y cada vez que vaya a leer la palabra, usted va a decir, bueno, voy a leer la palabra, pero ay, me olvidé aquello. Hago aquello y vengo acá. Hago aquello y vengo a leer la palabra. ¿Sabe qué pasa? Que allá donde está aquello para hacer, mientras está haciendo aquello y va mirando a su alrededor, descubre que había otra cosa que no había terminado en esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se comienzan a dar una cadena de ocupaciones en su vida que cuando menos se da cuenta, ya la palabra de Dios lo tiene que pasar para otro momento. Bueno, no la leí ahora, pero después cuando venga la tarde, después a la noche antes de acostarme, después mañana cuando me levante, y así va a pasar. Y eso, aunque usted no se da cuenta, se va convirtiendo en un hábito, de empujar siempre a la palabra de Dios, de tenerla como una opción en su vida, como un accesorio que si por ahí, si puede, se lo pone, y si no, no lo deja ahí. No, al contrario, usted tiene que ser firme en leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios está tu victoria, está tu salida, está tu sanidad, está tu avance, está la bendición para tu familia. Eso que te está afligiendo, leyendo la palabra de Dios, vas a encontrar que se te abren los caminos, que se quiebra la barrera y que comienzas a avanzar hacia la gran bendición que Dios ya tenía preparada antes de que tengas la necesidad. Amén, gloria a Dios. Tenemos que priorizar la palabra de Dios. Siempre vas a encontrar cosas importantes y urgentes en tu vida. Y a veces vivimos más de la urgencia que de las cosas importantes. Entonces, siempre andamos con cosas que nos ocupan, y encima, no solamente hay cosas que nos ocupan, sino que encima nuestra mente ya también está ocupada por delante, a futuro. Entonces, mientras nos estamos
aquí ligado con esto, con aquello, también nuestra mente se va ligando para mañana, para pasado, para la semana que viene, porque hay cosas que no hemos podido resolver. Encima de esta que estamos tratando de resolver, hay otras cosas que no hemos resuelto y hay otras cosas que nos imaginamos que van a venir y que no sabemos cómo las vamos a resolver, aunque no sepamos si vienen o no vienen, pero por la fe creemos que van a venir esos problemas y no... Entonces ya nos vamos preocupando desde ahora para cuando venga la situación. El asunto es que nosotros tenemos que entender que todos estos problemas, tanto el presente como cualquier otro problema que venga por delante, lo podemos enfrentar con la palabra de Dios. Lo podemos enfrentar con la palabra de Dios. Y aparte que la palabra de Dios no solamente trabaja por dentro de tu vida, sino que la palabra de Dios trabaja por afuera de tu vida, haciéndote impermeable a todos los ataques del enemigo que hace a través del problema que se te presentó. El diablo te presenta ciertas situaciones que son importante o urgente para que tu vida quede ligada a eso y no te deja salir, te amarga, te aflige, te oprime. Pero si tú tienes la palabra de Dios, tú vas a entrar en medio de esos conflictos, pero vas a saber que vas a caminar tranquilo y no te vas a desenfocar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, tienes la confianza, tienes la fe, tú sabes que amas al Señor porque guardas su palabra y aparte por guardar su palabra sabes que el Padre te ama. Entonces tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a permitir que un problema te atormente la vida? ¿Cómo vas a permitir que un problema te domine 24 horas y ni siquiera te deje dormir tranquilo? No puedes comer tranquilo, no puedes pensar tranquilo, no puedes tener ideas nuevas, no puedes tener creatividad, no puedes desarrollarte hacia adelante, siempre estás solucionando lo que es de atrás, del pasado. Es tiempo de que a través de la palabra te levantes como un hombre, una mujer de fe poderoso y salgas adelante en el nombre del Señor. No hay gigante que no pueda caer, no hay muro que no pueda ser derribado, no hay mar que no se pueda abrir con la palabra de Dios, no hay tormenta que no se calme con la palabra de Dios. Dios está contigo y todo lo que hables de parte de Dios, todo el ambiente espiritual conoce la palabra de Dios, todo lo creado conoce la palabra de Dios y todo lo del ambiente espiritual conoce la palabra de Dios. Así que cuando tú hablas la palabra de Dios, el cielo está atento, el infierno está atento y la tierra se acomoda a tu favor porque algo bueno se va a soltar sobre tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una historia en la Biblia que nos ayuda a comprender un poco esto, ¿no? Nos enseña sobre esto, donde podemos ver a alguien que prioriza otras cosas por arriba de la palabra de Dios, aunque es una persona que le gustaría o le gustan las cosas de Dios, pero termina priorizando otras cosas. En Lucas capítulo 10. Versículo 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Leemos ahí. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús, ¿no? Y iba con sus discípulos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Hasta ahí nomás. Si alguien alguna vez tenía alguna razón para pensar que no tenía tiempo para la palabra de Dios, esa era Marta, ¿no? Por las cosas que
que tenía que hacer, supuestamente tenía que hacer. Si hay alguien en lo natural, hablando en lo natural, podemos justificar que está bien, que no tiene tiempo para la palabra, es Marta. Está Marta ahí en este día tan especial donde Jesús vino a su casa. El asunto es que Jesús no anda solo. Que Jesús anda con sus 12 discípulos. Y vaya a saber cuántos otros más, porque a donde iba Jesús lo seguían otros también. Otros que se hacían discípulos, otros que querían escucharlo, otros que querían recibir un milagro, pero la cuestión que Jesús no andaba solo, y así que estaba Jesús, y vamos a calcular que Jesús los 12 discípulos nomás que entraron a la casa de Marta, ¿no? Yo me imagino cuando Jesús entra a la casa y los 12 discípulos, me imagino alguno gordito, no sé por qué, pero ¿vieron? No sé por qué, bueno, hoy en día los pastores ya se cuidan más, ¿no? Hoy en día usted va a encontrar pastores musculosos, bien marcaditos, no quiero decir como yo, pero yo me acuerdo antes, usted quería saber quién era el pastor, busque el más gordito, ¿no? Es más, algunos decían que el pastor ya venía con púlpito incluido. De verdad, yo no sé por qué, pero uno se volvía pastor y engordaba. Engordaba. El asunto que es que acá estaba Jesús y los 12 discípulos entrando a la casa de Marta, ¿no? Y no es necesaria mucha sabiduría para saber que Marta iba a tener que atender a todos los que estaban entrando. No solamente como anfitriona se iba a preocupar o a estar ocupada, sino buscando también la manera de alimentarlos a todos. Ella no se podía dar el lujo de agarrar el celular, sacarlo, apretar la aplicación de ese restaurante o de ese lugar de pizza y pedir un delivery y decir, sí, bueno, acá tengo 3 invitados. A ver si me pueden mandar algunas pizzas grandes, bastante, porque Pedro tiene cara que come como lima nueva, así que manden bastante. No había manera, no había forma. Cada uno tenía su alimento ahí atrás de la casa, sean animales o sean productos. No había lugares para supermercados para ir a buscar en ese momento la comida. Entonces era una situación que se le estaba presentando a Marta, ¿no? Ella no podía darse el lujo de pedir un delivery y comenzó a preocuparse de cómo iba a resolver este asunto sola. Lo interesante de todo esto es que ella misma organizó esta célula en el hogar. Ella misma organizó este mini culto en la casa. Porque dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús andaba por la ciudad y, Jesús, ven a casa. Ven a casa, un buen corazón, un buen interés. Le interesaba tener a Jesús en su casa. Le interesaba tener a aquel que iba dando un mensaje poderoso, un mensaje diferente, un mensaje nuevo. Le interesaba tenerlo en la casa. No lo invitaba por otra cosa. Lo invitaba por esa fama que se fue desarrollando en toda la ciudad y en otros lugares, de que había una persona, un tal Jesús, que daba una palabra tremenda, que decía que era hijo de Dios, y que sanaba y que liberaba, y que con su palabra eran maravillados la gente. Entonces, por eso lo hizo entrar. No lo hizo entrar porque era carpintero. Me parece que es carpintero, lo voy a invitar. Así de paso, cuando se sienta, ve que la silla se mueve y me la arregla. Este es carpintero, entonces ya de paso, entre charla y charla, y no sabe lo que me pasó el otro día. El mueble donde guardo las copas se me inclinó un poquito. ¿Qué se puede hacer? No, lo invitó porque era alguien que traía un mensaje poderoso, una palabra poderosa, pero luego que lo invitó, no tenía tiempo para escucharlo.
luego que lo invitó, le dice que entre, luego que entra, ella se va para otro lado, porque empezó en la cabeza a preocuparse por cosas que Jesús no le pidió. Jesús no le pidió. Jesús no le dijo, bueno, para mí con salsa roja, a Pedro le gusta salsa blanca, para mí los fideos solo, para mí con manteca, ¿no? Y empezaron a hacer la lista. No, que lo invitaron y Jesús entró con los discípulos, pero no exigió absolutamente nada. Y aparte Jesús, ¿qué es lo que iba a hacer? Le iba a hacer lo mismo que hacía en todo lugar. A donde lo invitaban, hablaba la palabra. A donde iba, hablaba la palabra. A donde le decía que pase, hablaba la palabra. No había casa que entrara que no hablara la palabra, no hiciera un milagro. No, él no entraba e iba a la cocina. Es más, lo invitaron a una boda y fue a la cocina porque la madre se lo pidió. Y encima fue a la cocina y no se comió nada de la nevera. No es que, bueno, tampoco había nevera, pero no importa. No es que Jesús dijo, yo soy Jesús y yo tengo hambre, yo no puedo estar esperando que empiece la fiesta. ¿Vieron que a veces se extiende la cosa y uno mira para todos lados y dice, ¿cuándo vendrá? ¿No? Ya uno no se acuerda ni quién es el novio, ni la novia, o el cumpleaños de quién, o si es un baby shower. Ya no, cuando uno le agarra hambre se nubla, no sabe ni para qué estaba ahí. Y Jesús fue a las bodas y no pateó la puerta de la cocina y dijo, tengo un hambre y acá esto que me están por comer, estos 12. Así que yo soy Jesús, abrió la nevera, se sirvió, le sirvió a los demás. No, vieron que hay gente maleducada así. Hay gente que están armando la mesa, están todos, y nunca falta uno que pasa por ahí, uy, qué rico, ¿qué es esto? Para probar nomás, para probar. Y uno tiene ganas de decirle algo, pero como lo va llevando el asunto, ¿no? Qué bueno que está, ¿cómo lo hicieron? Esto está bueno, después me pasan la receta, ¿no? Qué bueno que está, uno más para probar, No, hay gente que son desubicada, hay gente que no tienen problema de meter la mano en la nevera de nadie, de servirse por sí solo, pero bueno, esa es otra historia. Jesús no hizo eso. Si no lo hizo en la boda, y tampoco lo hizo en otros lugares, ¿por qué lo iba a hacer en la casa de Marta? Pero Marta, su mente comenzó a irse más allá de lo que en verdad tenía que irse. Aparte, si hubiera un problema de hambre, Jesús agarra con un pan que haya, lo multiplica y se acabó. Pero el asunto es que cuando hay alguien que ama al Señor, o al menos quiere desarrollar una vida para el Señor, muchas veces tiene tantas preocupaciones que se le hace un conflicto el servir a Dios. Dice, yo quiero servir a Dios, pero luego cuando usted le dice, bueno, ¿nos puedes ayudar? Es lo que pasa que justo ese día, justo ese momento, justo esa semana, justo ese año, justo en ese siglo voy a estar ocupado. No, hay gente que en verdad por ahí quiere servir a Dios, pero parece que no le encuentra espacio. Y como me gustaría servir a Dios, pastor, usted no sabe. No, la verdad que no lo sé, me gustaría saber, pero no lo sé. Pero usted no sabe, quiero servir a Dios, pero no me da el tiempo, porque esto y porque el otro y porque aquello. Y espere, porque usted no sabe lo último. Siempre hay algo último. Siempre va a haber algo último en tu vida, porque así se fue desarrollando tu vida y porque siempre le diste espacio a algo último, a algo inesperado, a algo no calculado, a algo que te sorprenda. Y siempre como tienes ahí un espacio, tiene un espacio bien como cuando Pablo fue a predicar a un lugar y encontró, había un montón de dioses y un lugar vacío para el Dios desconocido. Bueno, algunos tienen para el problema desconocido. No sé qué me va a venir, pero por si acaso le dejo un espacio porque seguro que algo me puede llegar a venir. Vamos en el nombre del Señor, no puedes estar así. No puedes estar todo el tiempo priorizando otras cosas por las dudas, por si acaso, por si me pasa, por si me ocurre, por si me acontece, y nunca tienes el lugar para la palabra de Dios. Pero a la palabra de Dios le tienes que dar importancia.
La palabra de Dios te va a resolver un montón de problemas que estás llevándolo y lo estás cargando cuando no tienes necesidad. No tienes necesidad de llevar carga que encima ni siquiera la puedes resolver con los recursos naturales. Lo vas a resolver solamente con el poder de Dios, con la gloria de Dios, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que usted no sabe, pastor. ¿Usted se acuerda de mi hermana? Sí. Bueno, usted sabe que mi hermana tenía un sobrino. Sí. Bueno, el sobrino tiene un amigo. Ok. Bueno, el amigo tiene una tía. Ajá. Bueno, a la tía tenía un canario. Sí. Y usted no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Que dejó la jaula abierta y el gato del vecino, porque la tía de mi sobrino, de mi hermana, ¿no? El vecino tenía un gato y se pasó por la pared y se comió el canario, que lo criaron de chico. Era huevito. Y usted... ¿Y qué quieres que hagamos? Que nos hagamos una oración de acuerdo. Hagamos una oración de acuerdo, pastor. Llame a la oración a toda la iglesia. Llame al apóstol Crudo y a toda la iglesia que hagan una oración fuerte, pero fuerte, con un vaso de agua, con lo que sea, con un vaso de lo que haya a mano. Está bien, ¿quieres una oración por el canario que se tragó el gato y quieres que oremos para que el canario siga vivo en el estómago del gato, para que cuando abra el gato encuentren al canario y todavía pueda volar? Bueno, vamos a orar. ¿Quieres que oremos por eso? Conforme tu fe, arréglatela. Hay gente que tiene unas preocupaciones extrañas. Hay gente que tiene unas preocupaciones extrañas. Hay gente que se preocupa en lo que nadie le pidió. Hay gente que se preocupa en lo que nadie le dijo que se meta. Hay gente que está preocupada por este, por aquel, por el otro, por el coreano del botón rojo y esto y el otro, y todo el tiempo. Ahora, no quiere decir que yo ignore lo que está pasando a mi alrededor, o no tenga interés o lo que le pasa al otro. No, al contrario, yo estoy para ser de bendición, pero yo tengo que entender cuál es mi nivel para bendecir a los demás y a quién tengo que bendecir, y tengo que ir dándome cuenta cuál es mi radio que me rodea, donde tengo que actuar para ser de bendición. ¿Para qué voy a llevar la mente más allá de lo que puedo? Donde no puedo, Dios va a poder, pero yo no puedo estar todo el tiempo atento. Quiero servir a Dios, pero tengo este problema. Quiero servir a Dios, pero tengo aquella situación. Tengo un llamado de Dios, pastor, tengo un llamado de Dios, pero atendé. Si tienes un llamado de Dios, atendé. Porque algunos ni el contestador dejan puesto. Entonces, que tengo un llamado de Dios, pero lo que pasa, que lo que ocurre, que mi hijo, mi esposo, mi familiar, mi ser querido, mi casa, mi trabajo, mi negocio, las cuentas, las deudas. Bueno, corazón, mayormente muchas de esas cosas las vas a tener que seguir llevando en tu vida. No, lo que pasa a mi esposo, ¿y qué quiere? ¿Que te lo asesinemos a tu esposo? ¿Qué quiere? ¿Que te lo hagamos desaparecer? No, que mi esposa, usted porque no conoce a mi esposa, ni la quiero conocer. No. Entonces, ¿qué vas a estar todo el tiempo así? Y no dándole lugar a Dios y a su palabra. Si tú eres el que le estás diciendo a Dios, Dios úsame, Dios usa mi vida, quiero ser de bendición, pero después sales de acá y sales a 1000 por hora con la mente acelerada, comienza el lunes la mente acelerada, vienes al culto el próximo fin de semana con la mente acelerada, el alma acelerada, y no has hecho absolutamente nada por nadie. Entonces tienes que darle prioridad a la palabra de Dios, tienes que darle lugar a la palabra de Dios. Ella estaba muy preocupada. ¿Cómo voy a hacer? Claro, encima Jesús, andá a saber de dónde viene caminando Jesús, debe venir con un hambre, y encima se trae 12.
pero tú lo invitaste. Tú le diste la bienvenida. Welcome. Tenía la alfombra ahí. Welcome. Es interesante algunas casas porque tienen la alfombra que dice welcome, pero también tiene el cartel que cuidado perro peligroso. Tú no sabes cuál hacerle caso, ¿no? Cuál prestarle atención primero. Entonces, si tú le dijiste, o tú no sabes que el que llamaste, al que hiciste entrar en tu casa, le dicen el maestro. El maestro. El que da la palabra, el que habla la palabra, el que enseña la palabra. Claro, ella en un momento corriendo para acá, corriendo para allá para resolver, dijo, pero tengo una hermana. Tengo una hermana. Claro, me estaba olvidando, entre tanta gente acá ya me olvidé. Tengo una hermana. Seguro que mi hermana me va a ayudar. Vieron que hay gente que entra en preocupación y como tiene tanta preocupación, busca gente con quien compartir su preocupación. Claro, no resuelve las que tiene y no busca la manera de resolverlo, sino que busca la manera de compartir sus preocupaciones. ¿Nunca le dijo a alguien a usted en su casa, y vos tan tranquilo con esto que está pasando? ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga, que esté así? Si quieres meto los dedos en el enchufe y te digo buen día, no sé. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Quieres que yo viva nervioso como tú vives, alterado como tú vives, o quieres que en verdad te ayude a calmar el asunto y buscar una solución? Porque hay gente que hace eso, hay gente que en lugar de buscar soluciones o aprovechar los momentos que tiene para descubrir una solución, lo que hace empeora el asunto y va preocupando a este al otro. Enseguida llama a este para preocuparlo, llama al otro para preocuparlo, llama a aquel para preocuparlo. Pero ¿para qué llamas a la gente? ¿Acaso cuando llamas a alguien y le cuentas tu problema, se lo cuentas porque la persona tiene una solución o solamente para que la otra persona sepa cuán preocupado yo estoy? Nos falta eso. Nos falta gente y peor en este país con el latino, que muchas veces llama al de su país y los preocupa, o muchas veces al revés, te llaman de tu país para preocuparte aquí. No es malo que te llamen para compartir una situación que están pasando, y tú le puedes dar una guía y hacen caso a la guía. Pero hay familiares o amistades que lo único que les gusta es soltarte una preocupación. Es soltarte una preocupación. Y te llaman y no, te quería llamar porque me parece que me echan del trabajo, ¿Y cómo que te echan del trabajo? Sí, yo escuché algo en un pasillo en el trabajo de que van a echar a una persona y me parece que me echan. ¿Pero por qué te van a echar? No sé, pero me echan. Mañana te llamo, mañana te digo. ¿Por qué no llamaste mañana? Ahora, si llama para pedir una oración, para que tú ores y para que entrar en paz y entrar en tranquilidad con tu oración, no hay problema. Pero si es para compartir, preocupación, ¿de qué sirve? Por eso tú tienes que ser sabio cuando llamas a alguien para contarle algo. No llames a alguien para contarle cuánta angustia tienes y luego cuelgas el teléfono, porque ahora es doble la angustia en la familia, la tuya y la que le traspasaste al otro. Tengo mi hermana, me va a ayudar, María. Y la fue a buscar. Y María ya había puesto la alfombrita para el piso, puso la alfombrita para el piso, acomodó ahí como un picnic, ¿no? Ya se puso ahí, un sanguchito, ya tenía el sanguchito, el juguito. Y dice el versículo 39, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Jesús entró, los discípulos entraron, Marta se fue a la cocina. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿De dónde saco? ¿De dónde busco? ¿Y qué le doy a comer a esto? Que tiene una cara de hambre todo esto. ¿Cómo resuelvo este asunto? ¿Cómo los atiendo?
Y María anonadada. ¡Wow! Jesús está en casa. El Maestro está en casa. El que habla una palabra maravillosa, el que hace milagros, el que cambia circunstancias, el que resucita muertos, el que da vista a los ciegos, el que levanta al paralítico, está en casa. Puso ahí la sabanita, se puso ahí, se sentó al lado de los pies de Jesús. Lo más contenta ella con una sonrisa de oreja a oreja y la otra que tenía los pelos parados así de punta, una olla abajo del brazo, el tuco que le estaba goteando de las manos, el delantal ya lo tenía todo manchado y salía humo de la cocina. Y la otra a los pies de Jesús. Y María está a los pies de Jesús. Hay momentos que tienes que saber priorizar. Hay momentos que tienes que saber dar el lugar correcto. Jesús nunca pide nada, excepto que lo ames y que guardes su palabra. ¿Se acuerda cuando entró a la casa de Simón? El que había sido sanado de lepra. Entró, estuvo ahí, calladito, habló algunas cosas. De repente entró una mujer, derramó su perfume sobre él, lavó sus pies, enjuagó su cabello, lo llenó de besos. Y Simón se quejó. Si este fuera profeta, sabría la loca que tiene ahí a los pies. Parafraseado, una versión nueva que salió. Jesús sabría. Jesús se paró. Simoncito, ven, Simoncito, ven. Yo no te pedí nada, pero vos lo tendrías que haber hecho solo. Llegué, entré, no me diste beso. Se saludaban con un beso, es la bienvenida. No me diste agua para mis pies. Acuérdense que usaban sandalias en aquel tiempo. Entraban a las casas, era doble pie. Por la tierra y todo en el camino. No me diste agua, no me diste toalla, no me diste ungüento. Nada. Y tú me invitaste. Tú me invitaste. Tú me dijiste que viniera a pasar contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Tú tienes que decidir. Tú tienes que darle prioridad. No me da el tiempo, vamos a seguir fin de semana con esta palabra. Pero si en verdad amas al Señor, guarda su palabra, vívela, léela, escúchala, ven a la iglesia, recibe la palabra, practícala y te va a ir bien. Te va a ir bien, vas a demostrar que amas al Señor y el amor del Padre va a estar contigo. Usted sabe qué pasó después, pero el próximo domingo la seguimos. ¿Sabe lo que sucedió después? Que se molestó tanto, le saltó la térmica, el break. ¡Pum! Hizo el break. Tanto, verla tan feliz a la hermanita, tan contenta la hermanita, le brillaban los ojos de escuchar a Jesús, que prefirió, cortar, interrumpir la voz del Señor para imponer su voz. Prefirió su mensaje que el mensaje del Señor. ¿Tú te callas ahora? Voy a hablar yo. Eso cuando la preocupación te tiene allá al máximo. Cuando tu preocupación te tiene para allá que no lo dejas hablar a Dios. Y es más, le dice, no te das cuenta, no te fijas, Dios mío, no me atiende, no me responde, no me contesta, oh, Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a acontecer conmigo? Siéntate a los pies del Señor.
siéntate a los pies del Señor. Mira, todos estamos en la misma condición, enfrentando la misma situación. Todos aquí vamos a tener ganas de comer en algún momento, pero ¿saben qué? Yo voy a aprovechar este momento. El Maestro está aquí, el de la palabra está aquí, el del mensaje bueno está aquí, el de los milagros está aquí, el que cambia las vidas está aquí, el que transforma la situación está aquí, el que cambia la tormenta está aquí. Yo no me voy a perder este momento. Esto a mí me va a suplir todo lo otro que me falta a mí va a ser nada cuando yo reciba lo que tenga que recibir. Dios tiene una palabra para tu vida, déjalo hablar, déjalo que Dios se manifieste en tu vida, deja que la palabra de Dios entre en tu vida, impacte tu espíritu, impacte tu alma, impacte tu mente, impacte tu cuerpo. En tu espíritu te vivifica, en tu alma te llena de gozo, en tu mente te la transforma, tu cuerpo te lo sana y te cambia el ambiente a tu alrededor. Donde veías problemas, ves la solución. Donde veías el conflicto, ves la salida. Donde no había cómo resolver, el milagro se manifiesta porque la palabra tiene un canal por donde pasar y soltarse con poder y cambiar todas las cosas en el nombre del Señor. Busca de Dios, busca de su palabra, dale prioridad a la palabra de Dios y vas a ver el milagro que se suelta sobre tu vida. La palabra sana, la palabra libera, la palabra alumbra, la palabra guía, la palabra te encamina correctamente al propósito divino. En la palabra de Dios está todo lo necesario para tu espíritu, para tu alma, para tu mente, para tu cuerpo, para tu familia, para tu economía y para todo lo que desarrolles. Te animo que en esta semana te propongas leer todos los días un versículo, o un salmo, o un proverbio. Haz eso. Lee un proverbio, o un capítulo. En toda la semana lee un capítulo y ve leyendo de a poquito, porque hay mucha sabiduría. O lee una historia bíblica. Lee la historia, ¿quieres leer la historia de David? Lee la historia de David. ¿Te gusta cuando le gana a Goliat? Te pone contento. Bueno, lee cuando te gusta Zaqueo, que se subió al árbol para verlo a Jesús. Y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende. Bueno, lee eso, pero léelo con la guía de Dios, dejando a Dios que te hable, dejando a Dios que no lo interrumpa a Dios. Dios, acuérdate de mi cuenta, bueno, sigue. Y Jesús fue caminando. Dios, no te olvides de que también tengo lo otro por ahí, y subió al árbol. No lo interrumpas a Dios. Vamos, tu victoria está asegurada. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque podemos, Señor, tener a nuestro alcance tu palabra. Qué bueno que nos dejaste tu palabra, qué bueno que nos dejaste la guía por donde caminar, por donde desarrollar nuestra vida. Sin tu palabra estaríamos en la misma condición de antes. Sin tu palabra estaríamos atados, estaríamos, Señor, en oscuridad, estaríamos en ignorancia espiritual. Pero tu palabra nos da claridad, tu palabra nos da sabiduría, tu palabra trabaja en nuestra vida y nos va limpiando. Cuántas cosas has cambiado en nuestras vidas, cuántas cosas has transformado en nosotros, cuántas cosas has hecho diferente en nosotros desde el momento que entregamos nuestra vida a ti. Cambió nuestro carácter, cambió nuestra personalidad, cambió nuestra manera de confiar, de creer, de tener fe. Cambiaron conceptos, cambiaron, Señor, fundamentos. Ahora tenemos los fundamentos correctos. Tenemos, Señor, las bases correctas para desarrollar nuestra vida. Tu palabra ha bendecido nuestra familia. Sin tu palabra, nuestro matrimonio no se hubiera mantenido. Nuestros hijos no estuvieran protegidos. Pero gracias a tu palabra nos ha enseñado a ser
ser persona, a ser esposo, esposa, hijo, hija, a ser buenos trabajadores o empleadores. Gracias, gracias, gracias. Tu palabra nos abre el camino, nos da la capacidad para tener la fe necesaria y suficiente para ver lo que no se ve, para descubrir lo que tienes para nosotros. Gracias, gracias. Tu palabra nos da gozo, tu palabra nos da alegría, tu palabra nos da paz, tu palabra nos llena de fortaleza en todo tiempo y en todo momento. Tu palabra nos da salud. Donde está tu palabra hay sanidad. La enfermedad se va y el milagro se establece. Gracias, Padre. Tu palabra arranca toda necesidad, va quitando la necesidad y va estableciendo el milagro financiero y económico que cada uno necesita. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo creo en tu nombre. Gracias, gracias, gracias. En ti creemos, en tu palabra creemos, en tu palabra confiamos, de tu palabra nos agarramos, caminaremos en ella, avanzaremos en ella, la practicaremos en todo lugar, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Practicaremos tu palabra y dejaremos un ambiente cambiado y transformado, un ambiente de bendición. Gracias, Padre. Declaro tu palabra sobre cada uno de los que están en este lugar. Sean sanos, sean libres, sean fortalecidos y sean bendecidos. Declaro tu palabra sobre los que están conectados, sean tocados y alcanzados y ministrados. Tu palabra haga el milagro necesario en cada vida. Levante los corazones y cada uno sea fortalecido. Lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.